Hola amigos, seguidores de Multiversidad Matemática, matemáticos, físicos, ingenieros y ramas afines. Hoy comenzamos con un nuevo programa de Multiversidad Matemática y este programa está dedicado al estudio justamente de los métodos numéricos. Sí, vamos a estudiar los métodos numéricos desde la introducción y vamos a abarcar las diferentes unidades temáticas que componen justamente métodos numéricos. ¿Qué serán los métodos numéricos? ¿Qué estudian los métodos numéricos? ¿Qué es lo que se hace con los métodos numéricos? Aquí lo vamos a descubrir en este primer capítulo. Lo siguiente será ya vídeos más de cálculo donde vamos a entrar a desarrollar cada una de esas técnicas para que ustedes lo apliquen. Esto es justamente la matemática aplicada. Todo método numérico va a resolver sistemas, un sistema físico representado o modelado, si quieren, matemáticamente. Pues bien, comenzamos entonces. ¿Qué serán los métodos numéricos? Vamos a decir que los métodos numéricos no son nada más, y lo voy a dibujar aquí, un conjunto. Aquí tenemos a los métodos numéricos. Este es un método numéricos, un conjunto de técnicas matemáticas en este caso, que van a resolver diferentes problemas físicos y de la ingeniería en general. Hablemos física, ingeniería y de las ciencias en general. Y como esos modelos matemáticos están, si quieren, representados por ecuaciones, entonces es aquí donde los métodos numéricos entran a jugar un papel muy importante. Tenemos dos formas de resolver, ya han visto ustedes en cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, álgebra, etc. Tenemos los métodos, si quieren, pongamos así, los métodos analíticos. Por ejemplo, una ecuación muy sencilla que desde colegio se lo hace, se lo resuelve es x al cuadrado, pongamos así un ejemplo, 2x menos 1 igual a 0. Esta es una ecuación que se resuelve con métodos analíticos. Es muy fácil de calcular, se tiene ya una fórmula preestablecida, si quieren, para resolver. Por ejemplo, en integrales pasa lo mismo. Ya sabemos qué métodos utilizar para resolver determinadas integrales, ya sean estas trigonométricas, polinomiales, logarítmicas, etc. Las funciones analíticas que estudiaron y que se estudian en cálculo 1, cálculo 2, variable compleja, álgebra y ecuaciones diferenciales, por decirles así, solo esas ramas de la ciencia, pues se lo hace, ya lo dice su nombre, de manera analítica. No se lo resuelve, es muy fácil, repito, hacerlo esto, aunque quizás los cálculos son tediosos. Pero hay ecuaciones que van más allá de eso, o sea, no se puede resolver por métodos analíticos. Les pongo un ejemplo, e a la x menos, digamos, menos x más 10 igual a 0. Tengo que encontrar el valor de x, fíjense aquí, x, en la mayoría de los sistemas físicos, en la naturaleza en general, los sistemas no son lineales. Lo que se hacía antiguamente para resolver justamente por los métodos analíticos a esos sistemas, a esas ecuaciones que representaban, ¿no?, a un modelo, si quieren, físico, lo que se hacía es linealizarlos, es decir, esa ecuación no lineal, por determinadas técnicas matemáticas, como son las series de Taylor, por decirles, se lo volvían sistemas lineales. Y por supuesto perdían parte de su esencia como tal, porque son sistemas no lineales. Con los métodos numéricos, gran parte vamos a resolver este tipo de ecuaciones. Estos son los métodos, pongamos aquí, los métodos numéricos. Vamos a resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones que sean lineales o no lineales finalmente, no interesa eso. Claro que sí, en los métodos numéricos tenemos nosotros una ecuación, esa ecuación se va repitiendo con nuevos valores. Son métodos iterativos, gran parte de ellos, vamos a ir iterando. Y es ahí donde se hace un poquito tedioso esta parte porque dependiendo el error que nosotros queramos tomarlo, pero ese error, fíjense, no significa el error que esté mal hecho, que esté equivocado, no. Cuando hablo de error, me refiero al error, prácticamente estoy hablando de la tolerancia.
Yo quiero una tolerancia, por decirles, de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6, etc. Eso lo vamos a ver en un capítulo respectivo, en un video respectivo, relacionado a la teoría de errores. Pero les adelanto, error aquí no significa equivocación, sino es el grado de tolerancia con el cual vamos a calcular a través de los métodos numéricos. Y eso sí o sí va a estar presente. Lastimosamente no se puede desechar, si quieren, esos errores o esas aproximaciones. Por aquí, métodos numéricos se hace con aproximación. Son iteraciones que vamos a ir haciendo, manejando prácticamente, digamos, la misma ecuación, pero con distintos valores. Son también sistemas recurrentes, porque vamos a recurrir a valores anteriores. Con los métodos analíticos, resolver sistemas de ecuaciones, o si quieren ecuaciones, un polinomio, póngale, de grado 10 o 20, muy complicadísimo, allá las raíces, todo eso. Pero hoy en día, con el uso de las computadoras y de las calculadoras, es muy fácil, es muy sencillo hacer esa parte. Entonces no vamos a tener problemas. Gran parte de esto, de los métodos numéricos, se trabajan hoy en día usando computadoras. Y hay computadoras, por supuesto, poderosísimas, que van a resolver así, digamos, en un cerrar de ojos, ecuaciones o sistemas de ecuaciones muy, pero muy grandes. Pues bien, ¿qué estudian? ¿Cuáles son las unidades temáticas de las que se han conformado métodos numéricos? Vamos a ver el primer módulo, es justamente la teoría de errores, que lo vamos a tocar. Pero en sí la teoría de errores es un fundamento teórico, si quieren, para dar, digamos, la justificación de por qué tenemos que calcular con este grado de tolerancia, llamado también error. Pero lo que vamos a hacer aquí en forma general es, primero, vamos a resolver, si quieren, ecuaciones, llamaremos así, ecuaciones lineales, pero sobre todo ecuaciones no lineales. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a tener, fíjense, así un sistema, el sistema cartesiano X y Y. Aquí va a haber una función, y lo que nosotros vamos a encontrar con métodos numéricos es justamente esta raíz, o las raíces que existen aquí. Eso vamos a encontrar. Lo vamos a hacer por aproximaciones, vamos a llegar a la raíz. Este es el primer cálculo que vamos a hacer resolviendo ecuaciones no lineales. Porque las lineales en cierta forma son sencillas, hay muchos métodos ya analíticos para hacerlo. Pero si los métodos numéricos también pueden aportar a las lineales, perfecto. Y es así como lo hacen prácticamente. El segundo tema que vamos a ver aquí, ya vamos a referirnos a los sistemas, pongamos así, sistemas de ecuaciones. Podemos tener sistemas de ecuaciones de 2, 3, 4, 5 o muchas variables independientes. Pongamos un ejemplo aquí que sean de 2, x sub 1, y aquí va a estar x sub 2. Entonces lo que vamos a hallar es este punto de intersección que justamente satisface a las dos ecuaciones. Vamos a tener un x sub 1 y un x sub 2. Y aquí están las ecuaciones y la intersección va a ser la solución de este sistema de ecuaciones. Por supuesto, si es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es muy fácil. Hasta de 3, ¿no? Hay métodos, por ejemplo, tenemos ahí los determinantes, el método de Cramer, para resolver los sistemas de ecuaciones. Pero si estos ya son de muchas variables, entonces ahí es otra cosa. Ahí entran ya los métodos numéricos. Además, los sistemas de ecuaciones que se resuelven por métodos numéricos son, digamos, de un tipo muy especial. Y eso lo vamos a ver en el capítulo respectivo. ¿Qué más se hacen con métodos numéricos? Continuamos viendo lo que se estudia en los métodos numéricos. Una tercera unidad temática, pongamos aquí 3, va a ser la optimización. Es decir, vamos a hallar un valor de x que optimice a la función f de x. Si esto lo graficamos, por decirles, vamos a tener aquí una función cualquiera, pongamos así, y vamos a hallar una x, por ejemplo, mínimo. Tenemos un punto mínimo, y ese es el valor de x justamente que va a optimizar, si quieren, a la función f de x. Eso también se calcula con métodos numéricos. Y lo que viene a continuación es sumamente importante, pongamos 4, que es el ajuste de curvas. El ajuste de curvas. Métodos numéricos, pongamos x1 o x y y. Fíjense, cuando nosotros hacemos en la vida práctica, en la vida real, hacemos varias mediciones, vamos a medir temperaturas, velocidades, no sé, distancias, lo que ustedes quieran, vamos a tener tablas. Obtenemos ahí tablas,
Por ejemplo, aquí puede ser el tiempo o cualquier otra variable independiente, y aquí una función del tiempo, para el tiempo 0, 1, 2, 3, etc. Aquí vamos a tener, por decirles, 5.1, 6.3, 7.4, 9.1, etcétera, etcétera. Estos son puntos, ¿no? Que tenemos puntos aquí en el sistema, podemos ponerlo así, puntos, que vamos a ir, que hemos obtenido gracias a las mediciones. Bien, estos puntos con los métodos analíticos, por ejemplo, no puedo derivarlos, no puedo hallar la integración, no puedo resolver si eso, digamos, representa una ecuación diferencial, no puedo resolver de manera analítica esto, cuando tengo así tabulado, tengo datos. Entonces ahí entran los métodos numéricos a jugar un papel muy importante, porque puedo derivar, puedo integrar, puedo resolver ecuaciones diferenciales que tengan así, que sean tabuladas, justamente con métodos numéricos. Y aparece algo muy importante, un concepto que se denomina el ajuste de curvas. Por ejemplo, estos puntos colocados de esta manera, ¿a qué curva conocida? Recta, parábola, una función exponencial, una logarítmica, un polinomio, una potencial, digamos, ¿a qué función se aproximarán? Por decirles, podría ser así, ¿no? Una curva, algo así, donde estos puntos se aproximan, ¿no? Por eso se llama ajuste de curvas. Entonces, conociendo estos puntos, puedo hallar la curva, ya, fíjense, método analítico, primero, el método numérico lo estoy llevando al método analítico. Puedo hallar la curva, ya algo analítico, que me represente justamente estas mediciones que obtuve. Entonces, eso también se hace con métodos numéricos. Tenemos ahí el método de los mínimos cuadrados, que vamos a usar más adelante. Como quinta unidad temática, tenemos, pongamos aquí, lo que es la diferenciación y la integración. Queremos derivar, aquí vienen las derivadas y también las integrales. Les puse un ejemplo anterior, tenemos un conjunto de puntos, resultado de una medición que hemos hecho ya en la vida real, en el trabajo. Ahora queremos eso, ver la razón de cambio, la velocidad con que varían esos datos. Eso es la derivada. Entonces ahí tenemos que derivar. O bien podemos integrar. Puede ser, nos interesan ya los momentos, por ejemplo, de ese punto, de ese conjunto de datos. Podemos hallar el área como tal que representa los datos, en fin. Entonces necesitamos integrar. Ahí entran los métodos numéricos justamente para hacer la integración. Por decirles, si tengo así, aquí tengo X y Y, tengo así. Aquí va a haber una curva y aquí va a estar el área. Entonces yo quiero hallar esta área, ¿no? Como ejemplo les pongo, porque tiene muchas aplicaciones, ustedes saben muy bien, tanto la derivada como la integral. En el siguiente vídeo vamos a tratar de un modelo, vamos a ver un ejemplo ya físico, cómo se puede resolver este ejemplo físico con métodos numéricos. Pero eso lo dejo para el siguiente vídeo. Otro punto importante, digamos el 6, otra unidad temática, son las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones diferenciales. Pongamos así, diferenciales, que se denominan estas las ordinarias. Ordinaria significa que existe una sola variable independiente y una o varias o muchas variables dependientes. Tenemos todo un programa en multiversidad matemática de ecuaciones diferenciales ordinarias. Esto también se puede resolver. Tenemos un conjunto de puntos, si quieren, o ya una función, y queremos hallar. Aquí tenemos la derivada, es la tangente, ustedes saben muy bien, la tangente en un punto de una determinada curva. Entonces también hay ecuaciones diferenciales que, digamos, ya no se pueden resolver mucho por series, sino que hay que recurrir a otras técnicas, en este caso las técnicas numéricas, para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Algo muy importante que está al medio, si quiere, entre ecuaciones diferenciales ordinarias y los métodos numéricos, son las ecuaciones en diferencias finitas. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, que se estudian generalmente en cursos de ingeniería, de física, de matemáticas, resuelven sistemas continuos, ya sea en el tiempo, el espacio, como ustedes quieran, sistemas continuos, o desde el punto de vista de la electrónica, se los llama sistemas analógicos.
Pero, ¿qué sucede cuando el tiempo, por decirles, ese tiempo es discreto? En términos electrónicos, es un tiempo digital. Entonces ya no podemos resolver ese tipo de ecuaciones con las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Con las técnicas que existen en este campo de las matemáticas, sino se recurren a las ecuaciones en diferencias finitas, que son justamente las ecuaciones que van a modelar sistemas discretos. Y aquí entra, por ejemplo, un papel muy importante, las transformadas. Pues recordaron las transformadas, la de Fourier, la de Laplace. La de Laplace, sobre todo, se usa mucho cuando se resuelve sistemas de ecuaciones ordinarias. Y las ecuaciones en diferencias finitas también tienen su transformada. Es la transformada Z. Entonces, como verán, para pasar o resolver, si quieren, un sistema de ecuaciones o una ecuación diferencial ordinaria por métodos numéricos, cuando modelamos un sistema físico, como lo vamos a hacer en el siguiente vídeo, para llegar a resolver por métodos numéricos, previamente esta ecuación diferencial la vamos a convertir en una ecuación en diferencias finitas. Y luego vamos a aplicar ya la técnica respectiva para resolver por métodos numéricos. ¿De acuerdo? Finalmente, vamos a poner acá en punto 7, están las ecuaciones diferenciales, así, ecuaciones diferenciales en derivadas o entre derivadas parciales. Este es igual, es otro mundo de las ecuaciones diferenciales, donde se tiene dos o más variables independientes y una o muchas variables dependientes, a lo contrario de esto. Entonces esto también, ese tipo de ecuaciones, que más adelante ya vamos a ver otras técnicas aquí en multiplicidad matemática, vamos a resolver ese tipo de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales usando métodos numéricos. Cuando resolvemos este tipo de ecuaciones, aquí tenemos x y y, significa que hay muchas soluciones, ¿no? Se trata ya de matrices, si quieren, donde tenemos aquí las soluciones en cada intersección. Estas son las ecuaciones diferenciales entre derivadas parciales. Eso se puede resolver por métodos numéricos, usando todas las técnicas de métodos numéricos. Aquí hemos visto 7, esas 7, es decir, que los métodos numéricos son un conjunto de técnicas, y justo aquí están las 7, si quieren, vamos a poner así. Aquí estará la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Y quizás haya una octava más, eso tenemos que verlo. Y para acabar este vídeo, este primer vídeo introductorio a los métodos numéricos, les voy a dar una pequeña bibliografía de los libros que yo utilicé y los sigo utilizando, que son muy buenos, les recomiendo que ustedes lo hagan. El libro de Métodos Numéricos para Ingenieros, de Steven Chapra y Raymond Canal. Ya, es un libro muy bonito, muy interesante. Esta es la 7ª edición y aquí está trabajando ya, ¿no? Chapra nos presenta la resolución de métodos numéricos usando 3 aplicaciones: Excel, MATLAB y MATCAD, ¿no? Entonces Chapra resuelve así. Justamente la 7ª edición ya resuelve, si quieren, hay ejemplos muy interesantes que se resuelven con Excel, MATLAB y MATCAD. Otro libro que les recomiendo es el libro Métodos Numéricos aplicados a la ingeniería, de Luis Carrasco Venegas. Un interesante libro, ejemplos muy buenos, ¿no? Sobre todo para la química, hay muchos ejemplos. Él es ingeniero químico, justamente Luis Carrasco Venegas, tiene doctorado en ingeniería química, y en este libro presenta problemas resueltos en Polymath y también en MATLAB, ¿no? Estamos hablando con MATLAB. Un tercer libro que les recomiendo, de los muchos que hay, o sea, cualquier libro en este caso de métodos numéricos es válido, porque algún libro tiene algo nuevo que uno no sabe y justamente va a aprender en eso. Métodos numéricos aplicados en ingeniería, lo tengo en la 3ª edición, sé que hay más ediciones más avanzadas, es de Antonio Nieves y Federico Domínguez. Es un libro muy interesante, tiene algunos ejemplos en MATLAB y la calculadora Voyage 200. Entonces son 3 libros que les recomiendo de los muchos que hay, ¿no? De métodos numéricos, para que ustedes puedan aprender, si quieren, lo que se llama todas las técnicas que hemos visto, estas 7 que hemos mencionado, y otras más, usando justamente los métodos numéricos. Ahora, ¿qué software, qué aplicaciones informáticas existen? Pues hay muchísimas, ya les di lo que estos libros trabajan.
Uno de ellos, casi todos utilizan el MATLAB. El MATLAB es muy bueno en cuanto a la programación. Tenemos en Multiversidad Matemática, hemos abierto un programa, justamente cursos de MATLAB, ¿no? Para que ustedes puedan hacer sus diferentes programas, en este caso de métodos numéricos. Entonces, vean ese programa, está en el canal de Multiversidad Matemática. Está el Excel, que también es algo limitado, no tan poderoso como el MATLAB, pero sí, por ejemplo, Chapa en esta edición está usando esa aplicación de software muy conocida, ¿no?, de Microsoft, Excel. MATCAD, otro lenguaje muy importante que resurgió en estas últimas épocas. Ustedes saben, MATCAD es un lenguaje antiguo, pero hoy en día es una buena aplicación, ya que todo se hace en línea, va saliendo ahí en la pantalla mientras van haciendo, y salen las gráficas, salen los resultados, en fin. Es muy bonito el MATCAD, yo lo usé bastante, aunque hoy en día estoy trabajando más con MATLAB. También el Polymath, como nos da aquí Carrasco, ¿no? Venegas Carrasco, estoy utilizando el Polymath, sí, también lo utilicé. Hay el Deriv y cualquier otra aplicación, el Mapper, si no me equivoco, por ahí igual. Hay mucho software que sirve para resolver, para programar, si quieren, ya aplicaciones de métodos numéricos. Bien, hemos llegado al final de este programa introductorio a los métodos numéricos. En el siguiente vídeo vamos a ver un pequeño modelo, un sistema físico. Ese sistema físico, cómo está representado con ecuaciones diferenciales. Esas ecuaciones diferenciales, o esa ecuación, es una sola ecuación diferencial, lo vamos a llevar a las ecuaciones en diferencias finitas, y de ahí lo vamos a llevar a métodos numéricos, y vamos a resolver también con métodos numéricos una aplicación muy bonita, muy interesante de la física. Bien amigos, si les gustó este vídeo, pues vamos a traer con un like, y también suscríbanse al canal, esta vez para recibir los cursos, los vídeos de métodos numéricos. Nos reencontramos en el siguiente vídeo. Hasta entonces.